Muy buenos días. El día de hoy vamos a explicar el objetivo número 4, realizar operaciones con fracciones. Las primeras operaciones que vamos a trabajar entonces será la suma y la resta con fracciones de igual denominador. Para empezar, diremos que esas fracciones de igual denominador se llaman fracciones homogéneas. Cuando las fracciones son homogéneas, entonces en la suma o en la resta de igual denominador se deben sumar o restar los numeradores y dejar el mismo denominador. Veamos el primer ejemplo. Si yo quiero sumar 5 octavos más 2 octavos, de acuerdo a la parte teórica, lo que debo hacer es fijarme solamente en los numeradores una vez haya comparado que los denominadores sean iguales, o sea que corresponda a fracciones homogéneas. Por supuesto, estas son dos fracciones homogéneas porque el denominador es 8. Son 5 octavos y 2 octavos. Lo que debemos hacer entonces es sumar los numeradores. 5 más 2 me da 7. Entonces, la fracción resultante será 7 octavos. Recordemos que el denominador es exactamente el mismo. Se deja un solo denominador. Geométricamente o gráficamente, entonces, sumar 5 octavos corresponde a esta parte sombreada más 2 octavos, esta parte sombreada. Entonces, al colocar los 2 octavos dentro de los 5 octavos, entonces obtengo 7 octavos, que es esta parte sombreada en la parte final del procedimiento gráfico. De igual manera, si yo quisiera hacer una resta de fracciones homogéneas, entonces 7 octavos menos 2 octavos, lo que procedo a hacer es a restar los numeradores 7 menos 2, que es igual a 5, y recordemos que se deja un solo denominador, o sea, el mismo valor que traían las fracciones anteriores, que es octavos. Veámoslo de manera gráfica. Entonces, si yo tengo 7 octavos, aquí están representados por la parte sombreada dentro de este rectángulo, y quito 2, borro estos 2 octavos, entonces lo que resulta es una unidad geométrica con 5 octavos sombreados. En el primer ejercicio, entonces, nos pide calcular las siguientes operaciones. Lo tenemos para dos fracciones, 3 quinceavos más 2 quinceavos, según lo que hemos dicho. Entonces, solamente sumamos los numeradores, teniendo como resultado 3 más 2, 5, y el denominador se deja exactamente el mismo, o sea, 15. Resultando como fracción final 5 quinceavos. También se puede hacer lo mismo cuando haya más de dos fracciones. Se aplica el mismo procedimiento si las fracciones son homogéneas. Veamos este caso, 6 novenos más 1 noveno más 2 novenos. Como podemos ver, todas las fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto son fracciones homogéneas. Lo que se procede a hacer es a sumar los numeradores. Entonces, 6 más 1, 7, 7 más 2, 9. En ese caso tenemos una fracción resultante que es 9 novenos. Y a través del proceso de simplificación, 9 novenos es igual a 1. También ya lo vimos en uno de los temas anteriores. Procedemos de igual manera cuando tengamos una resta de fracciones, como ya lo habíamos visto en la parte de arriba, se deja el mismo denominador, son homogéneas, entonces el denominador es 5, y se restan los numeradores. Entonces, 12 menos 8 serían 4. Luego, la fracción final sería 4 quintos. En el siguiente punto nos dicen que de una pizza, Ana merienda los 2 octavos, Paco los 3 octavos y María 1 octavo. ¿Cuánto han comido entre los tres? Si Eva llegó tarde a la merienda, ¿cuánta pizza pudo comer? Aquí me dan una parte geométrica para que pueda resolver lo que me está enunciando el problema. Me dice que Ana se comió 2 octavos. Miremos que ya el círculo está dividido en octavos. Entonces, Ana se habrá comido 2 partes de esos octavos. Paco se habrá comido 1, 2, 3 partes de esos octavos que correspondieron a Paco. Y María se comió solamente 1 octavo. Pregunta entonces, ¿cuánto han comido entre los tres? Si yo tengo la representación geométrica, basta con contar las partes sombreadas. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 octavos. La respuesta a la primera pregunta sería entonces 6 octavos. Lo hice directamente con una parte geométrica, pero también lo puedo hacer con una parte aritmética. Entonces yo sé que Ana se comió 2 octavos. Sé que
Paco se comió 3 octavos y sé que María se comió 1 octavo. Como ellos se comieron esas partes de la pizza, entonces lo que yo procedo a hacer es a realizar una suma de fracciones homogéneas y como ustedes se pueden dar cuenta, entonces la fracción homogénea resultante será 2 más 3, 5, más 1, 6, que corresponde exactamente a la fracción que obtuve cuando realicé la parte geométrica. Si Eva llegó tarde a la merienda, ¿cuánta pizza pudo comer? Pues a Eva le quedaron 2 octavos, según lo que me muestra la parte geométrica, pero si quisiera representarlo de manera aritmética, entonces yo tengo que decir que la pizza representa en su totalidad 8 octavos, recordemos que es la unidad completa, y lo que se comieron los compañeritos fueron 6 octavos. Como se lo comieron, entonces es una resta. Tenemos que empezar a pensar también en la representación matemática de la literatura de un problema. Cuando vaya a realizar la resta, entonces yo me doy cuenta que son fracciones homogéneas, entonces 8 menos 6 serían 2 octavos, que fue la respuesta que ya había concluido a partir de el gráfico que me muestra el problema, 2 octavos. Nos encontramos también con fracciones que tienen distinto denominador. Esas fracciones que tienen distinto denominador se llaman fracciones heterogéneas. Esas fracciones heterogéneas, entonces, tendrán como un elemento diferenciador que tienen diferente denominador. Veamos el primer ejemplo. 1/4 más 2/3. Para sumar 1/4 más 2/3, entonces vamos a seguir el hilo conductor de los pasos que me indica este tema. Buscamos fracciones equivalentes que tengan igual denominador. Se suman o restan los numeradores dejando el mismo denominador. Por supuesto, cuando busquemos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador, lo que haremos es llegar a fracciones homogéneas. Recordemos que para llegar a fracciones equivalentes con igual denominador, lo puedo hacer a través de 2 procesos, el proceso de simplificación o el de amplificación. En este caso, como estas fracciones requieren fracciones equivalentes con un denominador mayor al que ya tienen, entonces se hará por medio de amplificación. Entonces, para llegar de 1/4 a 2 octavos, lo que hice fue multiplicar por 2. El proceso de amplificación, recordemos que se refiere a la multiplicación. Entonces, 1 por 2, 2, y 4 por 2, 8. 2 octavos corresponde a la misma 1/4. Vamos a calcular otra fracción equivalente, pero ahora no multiplicando por 2, sino multiplicando por 3. Entonces, al multiplicar por 3, obtengo 1 por 3, 3, que se encuentra en el numerador, y 4 por 3, 12. Recordemos que las fracciones equivalentes se obtienen después de multiplicar numerador y denominador por un múltiplo. Bueno, ahora vamos a la tercera fracción equivalente, que sería multiplicando la primera fracción por 4. Entonces, al multiplicar la primera fracción por 4, 1 por 4, 4, y 4 por 4, 16. Observen ustedes que estoy obteniendo fracciones equivalentes. Y así sucesivamente por 5, por 6. Veamos las fracciones equivalentes a 2/3. Ya hicimos las fracciones equivalentes a 1/4, ahora vamos a ver las fracciones equivalentes a 2/3. Multipliquemos 2 por 2, entonces me da 4, 3 por 2 me da 6. Sigamos la misma secuencia, 2 por 3 me da 6, 3 por 3 me da 9, 6 novenos. 2 por 4 me da 8, 3 por 4 me da 12, 8 doceavos. 2 por 5 me da 10, 3 por 5 me da 15, 10 quinceavos. Y observemos que en las fracciones equivalentes ya encontré 2 que tienen el mismo denominador. Me refiero a 3 doceavos, que es una fracción equivalente a 1/4, y 8 doceavos, que es una fracción equivalente a 2/3. Esas dos fracciones resultantes tienen el mismo denominador. Por lo tanto, sumar 1/4 más 2/3 es exactamente lo mismo que sumar 3 doceavos y 8 doceavos. Por lo tanto, entonces, como ya las fracciones son homogéneas, pasaron de ser heterogéneas a ser homogéneas, dejo el mismo denominador, que es 12, y sumo los numeradores, 3 más 8, que vendría siendo 11. Luego, el resultado final de esa suma sería 11 doceavos. Este es un primer procedimiento, no es el único.
Este procedimiento se llama suma de fracciones heterogéneas a través de proceso de amplificación. La resta se hace de igual manera. Observemos entonces que aquí nos piden restar 7/5 menos 3/4. Entonces, vamos a buscar las fracciones equivalentes a 7/5. 7 por 2, 14, 5 por 2, 10. Aquí ya multiplicamos por 2. 7 por 3, 21, 5 por 3, 15. Aquí ya multiplicamos por 3. 7 por 4, 28, 5 por 4, 20. Aquí ya multiplicamos por 4. 7 por 5, 35, 5 por 5, 25. Aquí multiplicamos por 5. Y hasta ahí es suficiente. Vamos a ver las fracciones equivalentes a 3/4. 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9, 4 por 3, 12. 3 por 4, 12, 4 por 4, 16. 3 por 5, 15, 4 por 5, 20. Y hasta allí observen que ya tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador. La una es 28/20, que es equivalente a 7/5, y la otra es 15/20, que es equivalente a 3/4. Si yo resto 7/5 menos 3/4, entonces tengo que es exactamente lo mismo que restar sus fracciones equivalentes. 28/20 menos 15/20. Como estas fracciones ya son homogéneas, entonces resto los numeradores, 28 menos 15, y dejo el mismo denominador, y al restar 28 menos 15 obtengo el valor de 13, y en el denominador sigue siendo 20. Luego el resultado sería 13/20. En esta primera parte me están pidiendo hacer o completar las operaciones teniendo en cuenta el proceso de amplificación. Entonces, el proceso de amplificación me dice que las fracciones, aquí me están diciendo que hay una fracción que es equivalente a 6/5, cuyo denominador es 20, y hay otra fracción equivalente a 1/4, cuyo denominador es 20. O sea, ese denominador común en el que se van a encontrar es 20. ¿Por qué número debo multiplicar a 5 para llegar a 20? Entonces, la respuesta es por 4. Si yo multipliqué a 5 por 4 para llegar a 20, el 6 también lo tengo que multiplicar por 4 para encontrar ese numerador que falta ahí. Entonces, al multiplicar ese 6 por 4, obtengo como resultado 24. O sea que la fracción equivalente a 6/5 es 24/20. Ahora, para que este 1/4 llegue a ser equivalente a una fracción que tenga denominador 20, ¿por qué valor debo multiplicar? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Por qué valor debo multiplicar a 4 para que llegue a 20? Entonces aquí la respuesta es por 5. Claro, 4 por 5 me da 20. Si ese 4 lo multipliqué por 5, entonces para encontrar el denominador, arriba también debo multiplicar por 5, porque eso dice el proceso de amplificación. Entonces, 1 por 5 me daría 5. Y observen ustedes que las fracciones equivalentes fueron 24/20 más 5/20. Sumar 24/20 más 5/20 es lo mismo que sumar 6/5 más 1/4. Entonces sumo, de acuerdo a la teoría de las fracciones homogéneas, sumo numeradores, 24 más 5, que eso me da 29, y dejo el mismo denominador porque son homogéneas. O sea que la respuesta en este caso sería 29/20. Pero no es el único procedimiento. Resulta que el procedimiento adicional que existe a la suma de fracciones heterogéneas por amplificación es un procedimiento en el que se encuentra el mínimo común múltiplo. Y vamos a ver a qué se refiere esta parte del mínimo común múltiplo con el siguiente ejemplo. Tenemos que restar 8/9 menos 5/6. El procedimiento de mínimo común múltiplo siempre se aplica para fracciones heterogéneas. Y este es uno de esos casos. Los denominadores son distintos. Entonces, lo que vamos a hacer aparte es sacar los denominadores, 9 y 6. Y vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Para calcular el mínimo común múltiplo, lo que yo voy a hacer es un proceso de descomposición. Descompongo entonces utilizando los factores primos. El primer factor primo es el 2. Entonces, mitad de 9 no se puede, por lo tanto se vuelve y se escribe el 9. Mitad de 6 es 3. Ahora, ya no puedo sacar mitad porque los dos valores, ninguno de ellos es múltiplo de 2. Entonces voy a seguir con el siguiente factor primo, que es
3. Claro, se puede sacar tercera. Tercera de 9 es 3. ¿Por qué razón tercera de 9 es 3? Porque 3 por 3 me da 9. Y tercera de 3 es 1. ¿Por qué tercera de 3 es 1? Porque simplemente 3 por 1 me da 3. El procedimiento de descomposición finaliza cuando los dos valores sean 1. Entonces, aquí a 1 ya no le puedo sacar más, no lo puedo descomponer más, pero a 3 sí le puedo sacar tercera nuevamente. Entonces, tercera de 3 me da 1 y el otro 1 baja tal cual, porque ya no se le puede sacar nada. En este momento finaliza el proceso de descomposición para encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Y quién es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo será el valor resultante de multiplicar los factores primos. 2 por 3 por 3. Y en este caso el resultado será 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Observen que el problema ya me había dado ese mínimo común múltiplo. Él me había dicho, mire, el valor que va a ser común aquí va a ser 18. ¿Listo? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, ¿por qué número debo multiplicar a 9 para que me llegue a 18? Entonces, la respuesta es por 2. Si abajo multiplico por 2, arriba también multiplico por 2. Entonces, 8 por 2 me da 16. Ahora, ¿por qué valor debo multiplicar al 6 para que me dé 18? La respuesta es por 3. 6 por 3, 18. Si abajo multiplico el 6 por 3, entonces arriba el 5 también lo debo multiplicar por 3. 5 por 3 me da 15. ¿De acuerdo? Y aquí ya tengo fracciones homogéneas nuevamente. Simplemente se suman numeradores. 15 más 16 me da 31. Y el denominador se deja igual, que era el mínimo común múltiplo que ya habíamos encontrado. Miren ustedes que una vez aprendo a calcular el mínimo común múltiplo, entonces el mínimo común múltiplo lo utilizo como el valor que va a ser el que se va a colocar en los denominadores. Veamos entonces este ejemplo. En este ejemplo tengo 3 fracciones por sumar. 2 de ellas son homogéneas y una es heterogénea. Entonces aquí podría simplemente primero sumar las homogéneas. 1/4 más 2/4, entonces me voy diciendo eso es 3/4. Y luego vengo y hago la suma con la otra fracción que no era homogénea. Aquí queda ya una suma de fracciones heterogéneas. Para sumar fracciones heterogéneas también existe. Cuando son solamente 2, existe un procedimiento que es el de valores cruzados. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Primero se multiplica la diagonal principal. Entonces, 3 por 3 me da 9, más el signo. Luego la diagonal secundaria. 4 por 2 me da 8. Y finalmente se multiplican para encontrar el denominador, los denominadores. 4 por 3 me da 12. Luego, el resultado final será 9 más 8, que es 17, dividido entre 12. Muy bien. En este cuarto ejercicio me piden buscar la solución a un problema que dice Pepe come 2/5 partes de un bizcocho dividido en 10 partes, después su perro se come la mitad de un bizcocho. Quedará algo del bizcocho, expréselo numérico y gráficamente. Me entregan un gráfico que es un círculo dividido en 10 partes. Claro, como está dividido en 10 partes, entonces lo que yo debo hacer es verificar estas partes que me están entregando. Primero me dice que Pepe se come 2/5 partes. Entonces, si él está dividido en 10 partes, yo voy a imaginar inicialmente que está dividido solamente en 5. Y para que se divida solamente en 5, debo tomar de 2 en 2. Observen ustedes. Si yo lo tomo de 2 en 2, entonces me queda dividido en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y Pepe se come 2, o sea que Pepe se come de esas quintas partes, se come 2. Si se come 2/5 partes, observen que quedan subrayadas 1, 2, 3, 4 décimas partes. Entonces, yo puedo decir que 2/5 partes es exactamente lo mismo
que 4 décimos. Ese es por un proceso geométrico de amplificación, de observación solamente. Ahora, el perro dice que se come la mitad del bizcocho. Si yo quisiera entonces dividir ese bizcocho ya no en esas partes, sino que lo voy a dividir en mitades por la siguiente información que me está dando el problema, entonces yo digo, por aquí, trazando esta línea, tengo 2 partes. Y el perro se come la mitad. Observen ustedes que el perro se comió esta mitad de acá, la mitad del bizcocho. Pero ya habíamos dicho que Pepe se comía 4 décimos, entonces de los décimos 1, 2, 3, 4 se comió Pepe. El perro la mitad, Pepe 4 décimos. Nos pregunta, ¿quedará algo del bizcocho? Expréselo numérica y gráficamente. Gráficamente ya estoy viendo que sí queda algo del bizcocho. Queda 1/10 parte, por supuesto. Ahora, si me dijeran que lo exprese numéricamente, como efectivamente lo están pidiendo, entonces yo debo saber cuánto se comió el perro en términos de los décimos que está dividido inicialmente el bizcocho. Entonces la mitad corresponde a 5 décimos, solamente basta con contar la parte que estaba sombreada. Si ustedes van y las cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, es la mitad del bizcocho, que fue lo que se comió el perro, 5 décimos. Entonces lo que yo tengo que hacer simplemente es sumar lo que se comió Pepe más lo que se comió el perro, que sería 4 décimos, más 5 décimos, y al sumar 4 décimos más 5 décimos, pues obtengo una fracción homogénea de valor igual a 9 décimos, y si yo quiero saber, eso fue lo que se comieron entre los dos, y si yo quiero saber cuánto resta, cuánto sobró, pues de los 10 décimos, que es el bizcocho completo, tengo que restarle lo que corresponde a lo que se comieron entre Pepe y el perro, que son 9 décimos, y eso me da como resultado lo que sobra del bizcocho, o sea, 1 décimo, que era lo que ya había identificado a través de la parte geométrica, 1 décimo. Llegamos entonces al producto de fracciones. El producto de 2 o más fracciones es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y el denominador es el producto de los denominadores. Eso se llama producto en paralelo. Es decir, que para encontrar el producto de 2 fracciones se debe multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 4 quintos por 2 tercios será entonces 4 por 2, 8, y 5 por 3, 15, 8 quinceavos. Sirve para resolver problemas de aplicación, como el siguiente. En una bolsa de canicas de bolas, los 2 quintos son de color azul y los 3 cuartos de esas canicas azules transparentes. O sea que entre los de color azul hay algunas bolitas que son de color azul transparente. Pregunta, ¿qué fracción del total representan las canicas azules transparentes? Para eso tengo que hacer una multiplicación. Porque resulta que primero me dicen que la bolsa tiene 2/5 partes de bolas de color azul. De esas 2/5, 3/4 son transparentes, son azules transparentes. Entonces, al multiplicar 3/4 por 2/5, obtengo lo siguiente. 3 por 2, 6, y 4 por 5, 20. O sea que la respuesta sería, las 6/20 partes de las bolas son azules transparentes. Luego lo que tenemos son procedimientos de multiplicación. La multiplicación se aplica el mismo procedimiento de multiplicación paralela si son más de 2 fracciones, como lo vemos en este ejemplo. 2 tercios por 1 cuarto por 3 quintos. Entonces multiplico los numeradores. 2 por 1 por 3. 2 por 1, 2 por 3, 6. Y luego voy y multiplico los denominadores. 3 por 4 por 5. 3 por 4, 12, y 12 por 5, 60. Me da 6 sesentavos. Profe, ¿ese es el ejercicio finalizado? Pues debo simplificarlo. Toda fracción en adelante tendrá que ser simplificada. Mitad de 6, 3. Mitad de 60, 30. Estoy descomponiendo los factores primos. Ya no se puede mitad de arriba, tiene que poderse mitad de arriba y abajo, y si no, de lo contrario hay que usar otro factor primo. Entonces, tercera de 3, 1, tercera de 30, 10. O sea que la fracción resultante es 1 décimo. Vamos finalmente a la división de fracciones. Para dividir fracciones es hallar otra fracción cuyo
Vamos a la división de fracciones. Dividir fracciones es hallar otra fracción cuyo numerador y denominador es el producto cruzado de los términos de las fracciones dadas. Entonces, si en la multiplicación de fracciones se utilizaba el producto paralelo, aquí vamos a utilizar el producto cruzado. Entonces, recordemos que esos dos punticos están significando la división. 4/5 dividido entre 2/3. Para encontrar eso se debe, entonces, multiplicar en cruz. Primero la diagonal principal. Siempre en todas las operaciones la diagonal principal primero. 4 por 3 que me da 12. Y luego la diagonal secundaria. 5 por 2 que me da 10. O sea que la fracción resultante será 12 décimos. Veamos cómo se aplicaría para un problema específico de contexto. Un caso especial de división de fracciones es cuando dividimos una fracción entre un número. Por ejemplo, si queremos repartir 3/4 partes de una caja de golosinas entre 5 amigos, ¿qué parte de la fracción le corresponde a cada uno de ellos? Lo que yo debo hacer inicialmente, geométricamente, es dividir la unidad en las 3/4 partes. Entonces, 1, 2, 3, 4, de las que se toman solamente 3. Estas son las 3/4 partes. De esas 3/4 partes se van a dividir en partes iguales para 5 amigos. Entonces, las 3/4 partes que ya están de manera vertical seleccionadas, ahora las voy a dividir de manera horizontal. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4 y 5, porque tienen que repartirse para 5 amigos. Entonces, ¿cuántas partes le quedarán a cada amigo? Si ustedes se dan cuenta, una parte de esta será la que le corresponde a cada amigo. Pero numéricamente, ¿qué valor es ese? Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir los valores que me dieron en el problema. 3/4 partes dividido entre 5. Aquí hay una división cruzada. 5 también es una fracción. Recordemos que los números enteros o naturales, colocándoles un 1 como denominador, ya se convierten en una fracción. Luego, todos los números naturales y todos los números enteros son también racionales, son también fraccionarios. Entonces, 3/4 dividido entre 5 es 3. Observen ustedes, cruzado, 3 por 1, 3, y 4 por 5, que me da 20. Luego, la respuesta sería 3/20. Para los ejercicios siguientes, lo que hay que hacer es, básicamente, la división cruzada, como lo hemos venido mostrando.